futuro del estado del bienestar. Las comunidades autónomas como un elemento fundamental en la transformación y en cómo se incide en la vida de las personas. A las personas que dialogan en este foro, gracias, gracias, porque yo creo que cumplen con una de las funciones principales de los políticos, que es escuchar. Vamos a hablar, pero fundamentalmente lo que vamos a hacer es escuchar. Escuchar y compartir y añadir vuestras propuestas a las nuestras. Gracias a Eva Díaz Tezano, la próxima presidenta de Cantabria. Gracias. A Guillermo Fernández Vara, el próximo presidente de Extremadura. A Emiliano García Pagé, próximo presidente de Castilla-La Mancha. Y a Gloria Rojas, la próxima presidenta de la ciudad de Melilla. Bueno, muchísimas gracias. Hoy perfilamos el proyecto con el que vamos a concurrir a las próximas citas electorales y además vamos a reivindicar desde las comunidades autónomas un instrumento vital para fortalecer el estado de bienestar y blindar los derechos sociales. Como sabéis, los socialistas y las socialistas defendemos un modelo público que garantice la igualdad de oportunidades y la justicia social frente a un modelo de aseguramiento, a un modelo privado por el que apuesta la derecha y que no ofrece ningún beneficio ni supone ningún ahorro, sino que aumenta las desigualdades. Tenemos el compromiso de recuperar la confianza de la ciudadanía y para ello debemos explicar en qué nos comprometemos con ellos y con ellas. Debemos explicar que defendemos, porque es un valor y una seña de identidad, que los socialistas defendemos una sanidad pública, universal y de calidad. Tenemos que defender también el compromiso con la educación como garantía de igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestras comunidades autónomas de nuestro país. No es verdad que lo público sea más caro, ni menos eficiente, ni menos eficaz. No es verdad que lo privado sea mejor ni se gestione mejor. Es todo lo contrario. Nosotros lo sabemos y lo comprobamos cada día. Tampoco es verdad que los ciudadanos hagan mal uso de sus servicios y, por lo tanto, nosotros queremos hacer partícipe a la ciudadanía en el uso de sus servicios, de los servicios públicos y gestionar a través de los servicios públicos. El Gobierno de Rajoy, como sabéis, ha sido un elemento de destrucción, diría yo, masiva de derechos conquistados con el esfuerzo de muchas generaciones de hombres y mujeres de nuestro país, de nuestras comunidades autónomas. Nosotros no vamos a permitir que derechos tan importantes como han sido la construcción de los servicios sociales poco a poco, del sistema de la dependencia, de las políticas sociales, finalmente terminen en el cubo de la basura. Vamos a estar ahí, lo vamos a sacar adelante y vamos desde nuestras comunidades autónomas a empujar y a presionar para que finalmente salgan del Gobierno de España. Lo vamos a hacer y ahora los compañeros nos lo van a explicar cómo. Lo vamos a hacer con todos vosotros, con todas vosotras, con la participación de la ciudadanía que cree firmemente en los pilares del estado del bienestar. Vamos a empezar nuestra reflexión y lo vamos a hacer desde el ámbito de la educación. Así que la compañera, nuestra candidata de Cantabria, va a empezar a hablarnos del tema de educación. Cuando tú quieras. Muy bien, pues buenas tardes, noches ya, y agradeceros lo primero el que estéis hoy aquí, porque llevamos todo el día trabajando. Decía María José que vamos a hablar de la defensa del estado de bienestar. Sabéis perfectamente que es una seña de identidad de los socialistas, del proyecto socialista. Y hoy tenemos más motivos que nunca para hablar de la defensa de este estado del bienestar, porque todos conocemos, se ha hablado a lo largo del día de hoy, la demolición que el Partido Popular, que la derecha de este país ha hecho en el estado de bienestar.
Lo conocemos bien, todos esos recortes en todos los ámbitos que han propiciado la desigualdad, una desigualdad intolerable en estos momentos, en España y en Cantabria, en mi tierra, en la que tuve la oportunidad de gestionar la educación durante 8 años y que, por lo tanto, me duele especialmente lo que el Partido Popular ha sido capaz de hacer en tan solo una legislatura. Una desigualdad que está en todos los ámbitos, pero especialmente en el ámbito educativo. Y una desigualdad que no podemos permitir que se instale en la sociedad, porque puede pasar que las generaciones futuras piensen que es una condición natural y, por lo tanto, esta desigualdad se vaya agrandando cada vez más, porque esta es la desigualdad estructural del Partido Popular. Este es el modelo del Partido Popular y el nuestro es la defensa de la igualdad. Y os decía, recortes en el ámbito educativo. Yo creo que la educación de España, la educación de Cantabria, pasa por uno de sus peores momentos. Ha sufrido uno de los mayores ataques en recortes, en una ley, en una contrarreforma educativa que está suponiendo también que los ciudadanos están saliendo a la calle, esas mareas verdes en las que todos hemos participado, ese malestar que hay en los centros educativos, ese malestar que manifiestan los docentes en los centros. Y una contrarreforma educativa, os decía, con una ley ideológica, porque todo lo que está haciendo el Partido Popular está planificado, es ideológico y además está perfectamente orquestado. Una contrarreforma educativa que favorece la exclusión, la privatización, que rompe la equidad de nuestro sistema educativo. Una reforma educativa, una contrarreforma que además está segregando a los niños y a las niñas y sobre todo, que está quitando oportunidades a aquellos que más lo necesitan. Pues todo este conglomerado ha generado un malestar muy profundo. Y ese malestar tan profundo es el que los socialistas queremos convertir en una oportunidad. Y por eso estamos hoy aquí, porque los ciudadanos, mirad, yo creo que saben perfectamente lo que la educación significa para los socialistas. La educación es la mejor política social, es la espina dorsal del estado de bienestar. Y hoy todo el mundo en este país sabe, por hechos, no por palabras, que cuando los socialistas hablamos de educación, hablamos de igualdad, hablamos de diversidad, hablamos de participación democrática y, sobre todo, hablamos de escuela pública, que es la que defendemos, la escuela de todos, la que acoge a todos y la que debe dar oportunidades a todos. Y esto los ciudadanos lo saben perfectamente en este momento, fijaros, porque hay una diferencia clara entre lo que se está haciendo en Andalucía, en Asturias o en Canarias y lo que se está haciendo en esta comunidad autónoma o en la mía, que es degradar la educación pública. Los ciudadanos lo saben y estos principios que yo os he citado, el de la igualdad, el de la diversidad, el de la inclusión, el de la cohesión social que se hace a través de las políticas educativas, para nosotros no son teorías, son hechos claramente. Y permitidme que os diga que cuando yo tuve la oportunidad de gobernar en Cantabria, esto lo llevamos a cabo. Hicimos una apuesta clara por la educación de todos, a través de la escolarización temprana. Mirad, cuando llegamos al gobierno, la primera vez que los socialistas gobernamos en Cantabria, había un 7% de niños de 2 años escolarizados. Y cuando salimos del gobierno en el año 2011 casi llegaba al 70%. En todos los colegios públicos de Cantabria había un aula de 2 años. Es fundamental esta escolarización para compensar desigualdades.
Es fundamental para detectar precozmente las necesidades de estos chiquillos y chiquillas y para actuar en el momento adecuado. Es fundamental también para el éxito educativo posterior de estos niños y niñas y, cómo no, nos ayuda mucho, especialmente a las mujeres, a conciliar la vida familiar y laboral. Por eso el Partido Socialista va a llevar en su programa electoral en todas las comunidades autónomas la ampliación de la escolarización, que toda persona pueda disponer al menos de 15 años de educación a lo largo de su vida, ampliando esa escolarización por abajo, por la etapa de la educación infantil de 0 a 3 años y también por arriba a través de la ampliación de la formación profesional. Mirad, el Partido Socialista sabe que esta es una apuesta importante también, la formación profesional. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda, se está demostrando ya, a bajar los índices de abandono escolar temprano. Y esto es muy importante. Hoy en nuestro país se necesitan, esa es la previsión que tiene nuestro partido, 200.000 nuevas plazas de formación profesional para dar oportunidades de cualificación a la gente, para mejorar su formación y para que lo tengan más fácil para insertarse en el mercado laboral. Esta es otra propuesta importante del Partido Socialista, porque sabemos que hay que cualificar a los jóvenes, a muchos que abandonaron la educación para irse a trabajar y que hoy han vuelto al sistema educativo. Apostamos también por la diversidad, una palabra sin duda importante para los socialistas. Cada niño, cada estudiante, cada niña es distinto, tiene necesidades diferentes, capacidades distintas, viene de contextos muy diferentes y el Estado, la Administración, tiene la obligación de dar respuesta a esas necesidades. La atención a la diversidad tiene que ser la espina dorsal del sistema educativo. Eso es muy importante también. Apostamos, cómo no, por la educación universitaria, la universidad pública, que tiene que estar perfectamente financiada, en la cual no puede ocurrir lo que ha pasado en esta legislatura, que se han subido las tasas, que se han bajado las becas, y no hace falta que os diga lo que está ocurriendo con ese binomio, que los hijos de la clase trabajadora de este país están teniendo que renunciar a lo más importante, que es la formación, que es tu futuro, porque la educación, la formación es lo que te abre las puertas. Y el proyecto socialista siempre en este país, en Cantabria, en mi comunidad, abrimos las puertas a la gente. El Partido Popular, sin embargo, siempre estableciendo muros, estableciendo obstáculos para que la gente no pueda formarse. Mirad, compañeros y compañeras, voy a finalizar. A finalizar diciéndoos que la educación es fundamental para los ciudadanos, que el Partido Socialista tiene un proyecto de futuro en este área, en un área trascendental para salir de la situación de crisis en la que nos encontramos, para compensar todas esas desigualdades que se están instalando en la sociedad y, sobre todo, nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que hemos hecho a lo largo del tiempo, de lo que han hecho y de lo que están haciendo nuestros compañeros en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Yo quiero ser la presidenta de Cantabria y lo quiero ser, sobre todo, para volver a dar a la gente dignidad, formación, educación, esperanza y futuro. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eva. Vamos a abordar ahora un área que es vital y para el compromiso que tenemos desde el Partido Socialista. Y lo vamos a hacer a través de un compañero que en Extremadura implantó el sistema, el mejor sistema público de sanidad,
que ha tenido Extremadura. Lo implantó él, ¿vale? Así que Guillermo Fernández Vara nos va a hablar de sanidad, de esa sanidad que queremos, de esa sanidad pública, universal, de calidad, sin copagos y sin recortes de acceso, como está haciendo el Partido Popular. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de Extremadura, lo primero que hizo fue cerrar 21 urgencias rurales, los llamados puntos de atención continuada, que eran esos centros de urgencias que estaban establecidos fuera de la localidad donde estaba el centro de salud. El argumento fue que no eran rentables, que no se justificaban. Ese es el resumen, o sea, el mejor resumen de todo lo que significa, de por qué somos diferentes, por qué no podemos ser iguales los que ponen que los que quitan, los que han dotado de posibilidades a la gente, los que han permitido que cuando un infarto de miocardio le sobreviviera a una persona, porque vivas en un sitio más lejos de la urgencia, no tienes por qué morirte, que todo el mundo tiene derecho a poder vivir y que se demuestra no solo defendiendo la vida con la boca llena, sino defendiéndola de verdad, tomando decisiones para que la gente de verdad pueda vivir. Ahí es donde se muestra la diferencia. Por eso os digo una cosa, no hay cosa que más me moleste en las circunstancias actuales que la gente vaya a las cenas o a las comidas de beneficencia, porque las ha vuelto a ver. Hay muchas organizaciones que hacen ahora cenas y comidas en beneficio de los pacientes de fibromialgia, en beneficio de los pacientes diabéticos, en beneficio de... Yo no voy a ninguna. Y además los llamo y se lo digo para que no se cabreen. Digo yo, para que se pueda responder a vuestras demandas, lo que hay que hacer es pagar impuestos. Lo que hay que hacer es pagar el IVA. Lo que hay es que declarar de verdad lo que uno recibe. Lo que hay que hacer es tener las cuentas claras. Así es como de verdad se contribuye. Porque si no, lo que estamos haciendo, porque además veo como se está volviendo a meter en las entrañas de la sociedad que esas cosas son necesarias. El otro día había una familia extremeña que salió en los medios diciendo que estaba eternamente agradecida porque el pueblo le había dado dinero a los ciudadanos para una operación. Eso no cabe en mi cabeza. Es que yo he dejado los mejores años de mi vida para que eso no tuviera que volver a ocurrir en España, para que nunca más nadie tuviera que pedir para tenerse que operar. Por tanto, cuidado, cuidado. Cuidado, porque si eso no lo decimos nosotros, no lo va a decir nadie, Si nosotros no decimos eso, no lo va a decir nadie. Y a veces, y en esto los candidatos locales seguramente tengan más dificultades porque tienen que darle gusto a todo el mundo, pero si hay que decirle a una persona, mire usted, yo, si hace falta, ayudo como sea, pero no voy, yo no estoy presente nunca. No lo hice siendo presidente y no lo he hecho estando en la oposición, nunca. No hay que ir a ninguna comida ni a ninguna cena de beneficencia, porque costó media vida luchar contra eso, porque si no significa que la gente pueda acabar pensando que esa es la solución de nuestros problemas. Y no, no puede ser. Y tenemos que luchar claramente contra eso. Porque Ernest Lluch, en el año 86, puso en marcha no cualquier sistema nacional de salud, no cualquiera, Os recuerdo que el derecho a la protección de la salud no es un derecho fundamental en la Constitución. Está en el artículo 43, fuera del espacio de los derechos fundamentales y dentro de los principios rectores de la vida económica y social del país. De hecho, uno de nuestros objetivos es que eso lo cambiemos. Si lo cambió él. Ahora le tenemos que dar formalidad al cambio, pero lo cambió él, porque constituyó un sistema nacional de salud que era un derecho fundamental, porque lo hizo universal, lo hizo gratuito y sobre todo lo hizo de calidad. Y esta es la clave de todo, de calidad, la mejor sanidad posible para que nunca más nadie, para que no viniera a la sanidad pública lo que no podía ir a la privada, todo lo contrario. Decía Ibarra con mucho tino, hubo un tiempo en que se veían ambulancias yendo de los centros públicos a los centros privados. Llegó el PSOE y empezaron las ambulancias a ir de los centros privados a los centros públicos, porque no tenían UCI, porque no tenían medios. Y esa fue la sanidad que construimos. Y es la que tenemos que defender ahora, porque defendiéndola le diremos a todo el mundo que mereció la pena, que fue difícil, pero que mereció la pena, que esa lucha mereció la pena y que esa lucha es nuestra mejor bandera ahora. Cuando creen y alguien nos pregunta ¿cuál es vuestro modelo? ¿Cuál es vuestro discurso? Ese es nuestro discurso. Haber construido lo que nos hacía iguales, lo que permitía que la igualdad de oportunidades fuera una realidad en nuestro país. Y ahora tenemos ejemplos. Ha habido comunidades autónomas, Madrid, Valencia, que han ido hacia un proceso clarísimamente de privatización y comunidades autónomas como Andalucía o Asturias que se han mantenido.
unos sumamos 6 millones de personas al sistema y otros le quitaron 900.000. ¿Cómo vamos a ser iguales cuando algunos nos lo dicen desde algunas tribunas? Nunca fuimos tan diferentes como ahora, porque ahora es cuando más se puede comparar. La Comunidad de Madrid, se lo decía antes a Tomás, sobrevivió con una sanidad bastante débil, con gobiernos del PP, porque un 30% o un 40% de la población madrileña o de la balear y en algunos casos de la valenciana tenían pólizas de aseguramiento privado, mientras otros tenemos al 99% de la ciudadanía en manos de la sanidad pública. ¿Qué ocurrió cuando vino la crisis? Que mucha gente no pudo tener los mismos seguros, acudieron al sistema público y lo colapsaron, porque el sistema público no estaba preparado para atender al 100 de la población, porque no tenía allí vocación ni de universalidad ni de gratuidad, y ese fue el problema que tuvieron. Una cuestión fundamental que tiene que ver con la economía. La sanidad no es gasto público, la sanidad es la mejor inversión del mundo, porque cuando una familia sabe que tiene garantizada su salud y la de su familia, no tiene que tener dinero guardado debajo del colchón. Lo gasta porque sabe que su seguridad está cubierta. ¿Está ocurriendo eso ahora? No. El copago, no sé cuánto habrá reportado finalmente, lo que sí sé es lo que ha trasladado a la cabeza de la gente. Guarde usted por si lo necesita. Las rentas indirectas, el sistema que montamos para los pensionistas, dice, no es que en España las pensiones son más bajas. No, cuando se montaron las pensiones en España y se montó el sistema sanitario, había unas rentas indirectas que eran el medicamento, el no tener que pagar por nada. Ahora, sin haber subido las pensiones, ha habido que empezar a pagar con los medicamentos, con lo cual se ha traicionado lo que fue un principio en su día, que se entendía que tenía que ser así. Por eso, y termino concretando propuestas concretas. No estamos aquí para deciros lo que vamos a llevar en nuestro programa. Estamos aquí para preguntaros qué queréis que llevemos en nuestro programa, cosa bien distinta. Hay que cambiar la Constitución. En el cambio de la Constitución, la sanidad tiene que estar, la protección de la salud tiene que estar en el frontispicio de la Constitución, en sus 15 primeros artículos. Tenemos que saber que hay que recuperar la universalidad, y esto lo tenemos que hacer, si puede ser en el primer Consejo de Ministros o en el segundo, o en el primer Consejo de Gobierno o en el segundo. En aquellas comunidades autónomas donde se haya sacado a la gente del sistema público, hay que recuperarla. Hay que recuperarla porque solo así podremos darle sentido a lo que significan nuestros ideales, solo así. La política no son palabras, pero como decía esta mañana Javier, las palabras y los hechos convierten las ideas en realidad, y esa es una muy buena manera de hacerlo. Tenemos que blindar la sanidad, y blindar la sanidad significa no solamente que blindemos una parte del presupuesto para sanidad. Por cierto, en el modelo de financiación de hace 2 modelos había una parte destinada a sanidad, eso se quitó. Creo que tenemos que obligarnos a destinar a la sanidad una parte del presupuesto, porque si no acaba siendo y produciéndose lo que se está produciendo, que es una bola de endeudamiento que al final irá a hacer más débil la sanidad. Ahora mismo es muy probable que estemos en un punto del PIB de deuda sanitaria. La sanidad crece al ritmo que crece. Crece el envejecimiento, crece el gasto, no menos de un 4% año. Si tú no creces los presupuestos, acabas acumulando deuda y financiándolo con endeudamiento, y financiándolo con retraso en los pagos, y financiándolo con plan de pago a proveedores o con el sistema del Fondo de Liquidez Autonómica. Y además otra cosa, tenemos que blindar la sanidad, significa que consigamos que en los parlamentos se apruebe leyes que exijan que si algún gobierno tiene la tentación de privatizar algo de la sanidad, lo tenga que traer al Parlamento y que sea necesario los 2/3. Porque la sanidad necesita grandes acuerdos, y esos grandes acuerdos no se pueden pervertir por voluntad de unas mayorías minoritarias o por decisiones de momento, ¿no? Yo creo que eso es también importante, ¿no? La participación, es decir, todo aquello que generó la Ley General de Sanidad, de participación democrática de la gente en los asuntos de salud, la transversalidad de la educación para la salud, la presencia de la sanidad en la escuela, todo eso es fundamental. Y todo eso es lo que tenemos que impregnar las políticas públicas que llevemos hacia adelante a partir de ahora. No va a estar en los programas, yo lo someto a reflexión. Lo someto a reflexión, además, como opinión, no es la opinión del partido, es la mía. Creo que tenemos que darle una vuelta a determinadas normas que están generando la incomprensión de la gente. No es posible, de verdad, compañeros y compañeras, que en España, cuando una persona se muere en Madrid, tenga que estar 24 horas hasta que sale de allí, y en otras comunidades no. No es posible que para ser trasladado de una comunidad a otra en nuestro país sea necesario pagar tanto, porque la gente no lo entiende, porque la gente no entiende que hayamos puesto tantas trabas y tantos obstáculos. Estoy hablando de algunas decisiones en materia de salud pública.
algunas decisiones en materia de salud pública tienen que ser revisadas necesariamente. Los virus y las bacterias no conocen de autonomía, no conocen de autonomía. La decisión de declarar un caso de ébola no puede depender de una autonomía, tiene que depender del Estado. Esa es mi opinión, ¿eh? No digo que tenga que ser la opinión del partido, es la mía, pero como es la mía la digo. Creo de verdad que hay algunas cosas que no son comprensibles. No puede ser que en España hayamos estado durante años vacunando a los niños de unas cosas en unas comunidades y de otras en otras, porque nadie quiere más a sus hijos por ser de un sitio o de otro. No puede ser. Y eso no significa ser menos autonomista que nadie. Más autonomista del mundo soy yo, que sé la sanidad que tenía mi región antes de las transferencias y sé la que tuvo después. Pero impera el sentido común. Y los socialistas que defendemos un concepto federal de país, que no es lo que separa, sino lo que une, tenemos que ser conscientes de que eso es así. Me callo ya. Gracias. Bueno, muy bien. Como Guillermo es tan expresivo que habla con todo su cuerpo, cuando habla con las manos se separa el micro. Bueno, lo que Guillermo plantea es algo que defendemos desde luego en el Partido Socialista. Defendemos el principio de autonomía, de gestión de nuestros sistemas públicos desde el punto de vista de la sanidad, pero desde luego somos defensores a ultranza también del Sistema Nacional de Salud, porque el Sistema Nacional de Salud es lo que le da coherencia y cohesión a todo el territorio. Yo quiero además decir que ese esfuerzo que hizo él, ese esfuerzo que han hecho todos los compañeros, finalmente lo vamos a ver seguro cuando podamos gobernar también a nivel del Estado español. Yo quiero ahora mismo decir que vamos a hablar de política social y lo va a hacer Emiliano García Paje en una comunidad como en Castilla-La Mancha, donde se están produciendo los mayores recortes en los derechos sociales. En una comunidad donde finalmente Emiliano lo que está haciendo desde su ayuntamiento es un trabajo ingente para compensar esos recortes. Y él lo va a llevar desde su ayuntamiento, lo va a llevar a toda la comunidad, porque finalmente va a obtener el apoyo de todos los ciudadanos y ciudadanas de su comunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Este tema que traemos entre manos en realidad justifica una conferencia por sí mismo, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, y si hay alguien que no es militante, pues seguramente también está aquí por el mismo motivo. Yo creo que cuando nos dio la vocación, si queréis, reclamo la vocación en la política, ¿no? No estoy dispuesto a pedir perdón por llevar muchos años en política, ni mucho menos, ni a renunciar a mi propio currículum, y seguro que os pasa a vosotros. Seguro que el primer impulso fue una ansia de igualdad, ¿no? Y, por tanto, podríamos tener conferencias sobre muchas cosas, sobre urbanismo, sobre infraestructuras, sobre política exterior, pero yo creo que no sería entendible una conferencia del Partido Socialista sin hablar del alma, en definitiva, del Partido Socialista, que es la igualdad. Se puede hablar de igualdad en sanidad, en educación, pero finalmente para nosotros la espina dorsal del proyecto es la igualdad. Y enlazaba con algo que dice, y me recordaba Guillermo. Yo me acuerdo cuando, no sé, ya no lo sé, pero con 15, 16 años, cuando me dio por la política, no me dejaban afiliarme todavía al partido, porque había que tener 18 años, pero recuerdo que mis padres, que venían de esa generación de haber sufrido muchísimo, muy humildes, pero de haber sufrido muchísimo en la guerra. Yo recuerdo cuando se enteraron que iba a una reunión de juventudes socialistas, me dijeron: no te metas en política, que no trae nada bueno. Y lo enlazaba con algo que en mi familia somos 5 hermanos, siempre le decíamos a mis padres, ya cuando iban siendo mayores, cuando ya era evidente que llegaban a la pensión, que se podrían relajar, que podrían sentirse seguros. Mi padre se murió pensando lo mismo, que había que seguir ahorrando por si acaso. Y en realidad es una aspiración hermosa la de un partido como el nuestro, que lo que busca es evitar ese miedo a la inseguridad que produce tanta desigualdad y tanta injusticia como hay en el mundo, ¿no? Por eso yo, compañeros y compañeras, quería hablar de las políticas sociales e introducir 3 reflexiones, porque María José nos lo ha convocado planteándolo con las comunidades autónomas. Yo vengo de una comunidad autónoma en donde es muy difícil pedirle a la presidenta que, ya que no se da cuenta de que tiene 12.000 metros cuadrados de parcela, se dé cuenta de los problemas que le faltan en vivienda a mucha gente, ¿no?
Alguien puede pensar que se sale del tema, pero no se sale. Lo primero que quiero reclamar es la política. El mercado no es una construcción de la política. El mercado es lo que es. Es lo que ha hecho todo ser humano desde que negocia, desde que comercia, desde que necesita intercambiar. Y hay una corriente permanente en la historia de corrección o no corrección del mercado. Pero el estado del bienestar sí es una construcción política. El estado del bienestar es una definición política. Ahora que hay tanta gente, y estos últimos 3 años manifestándose en las calles, hay que decirles a la gente que se manifiesta en las calles, y nosotros con ellos, porque lo hemos hecho, aunque no nos saquen delante ni con las pancartas, que se manifiestan en las calles para reclamar aquello que ya construimos nosotros desde los despachos y desde el Consejo de Ministros, en la sanidad, en la educación, en las pensiones y en tantas cosas. Y ahora que hay gente que habla del PSOE o del PP y de los partidos más asentados democráticamente como los políticos, yo quiero reclamar la política. Porque a la primera persona que yo escuché una vez largo y tendido, no sé ni cómo aguanté, pero hablar contra la política, yo lo recuerdo perfectamente, hace muchos años, fue Aznar. La derecha en España siempre ha hecho un planteamiento antipolítica. ¿No os acordáis cuando decían, bueno, si lo que importan al final en los ayuntamientos son las personas, si todos hacemos hospitales, qué leches? Unos los hacemos públicos y otros los hacen privados. Incluso las autopistas, unas son libres y otras son de peaje. Porque hasta el cemento, hasta el ladrillo tiene ideología. Tiene ideología. Tiene ideología hasta la decisión que se tomó en el gobierno de Felipe González de empezar evitando el desbloqueo histórico del sur de España, Andalucía, con el AVE, en vez de hacerlo como siempre. Todo tiene ideología. Por tanto, lo más importante para que nos abramos paso en el camino de nuestro proyecto, en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, que es donde se juega el estado del bienestar de verdad, la escala en la que se mide la realidad de la socialdemocracia, es en los ayuntamientos, en las ciudades, en los pueblos y en las autonomías. Así lo dice la Constitución, pero así es como lo reclamamos nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es reclamar la política, que nadie reniegue ni se sienta aquejado de ningún mal. El estado del bienestar es una construcción política. Y a esa gente que dice que da lo mismo la derecha que la izquierda, o que da lo mismo, que al final, a mí me sonaba mucho de ese discurso lo de la administración tiene que ser técnicos, tienen que ser técnicos, pocos políticos y muchos técnicos. Me suena también a que tiene que haber poco Estado, porque en realidad lo que interesa es lo contrario. Reclamar la política, que es básico como reclamar realmente que dentro de la política la primera y más importante para que esto sea real es que defendamos una auténtica política, fijaros que no tiene que ver con el tema, pero lo es, fiscal. En una sociedad compleja como la que tenemos, en la que vivimos, hay 2 fórmulas para que la diversidad social se transforme en igualdad, al menos de oportunidades. Una, que los impuestos sean progresivos, es decir, que pague más el que más tiene y menos el que menos tiene, independientemente de cómo se reparta, que se contribuya a la carga de manera progresiva. Y 2, porque no vale con eso, que lo que se consiga recaudar sirva para redistribuir. Y hay muchas formas de redistribuir. En pensiones, es la mejor caja redistribuidora, las pensiones, la seguridad social, pero también en servicios. El tener el mismo derecho a la salud en Talavera de la Reina que en Oviedo o que en Santiago de Compostela. El igualar en la oportunidad de servicios públicos básicos, esenciales y, por supuesto, en prestaciones. Para combatir, además, los 2 tipos de desigualdades que los socialistas siempre hemos tenido presentes y sobre los que la derecha ha hecho siempre distinción, que a mí me llama la atención. Si lo pensamos bien, hay 2 tipos de injusticia, ¿no? Una, la que provoca la naturaleza, la enfermedad, la gente que nace con discapacidad, con algún tipo de discapacidad o con una discapacidad diferente. Durante muchísimo tiempo y en la historia, la discapacidad de la enfermedad, de la naturaleza, se ha considerado como un problema ajeno a la sociedad. Incluso muchas veces se ha maltratado. Quien ha dado la gran batalla por incorporar al concepto de justicia, de igualdad, también aquello que no tiene que ver con la desigualdad humana, hemos sido la izquierda.
Y junto con eso, la otra desigualdad, quizá la más grave, la que hacemos nosotros, la que se empeña en hacer la gente, la sociedad. Y yo creo que el Partido Socialista tiene que combatir de una manera evidente ambas cosas y tiene que retomar este proyecto como el proyecto corazón. Hay mucha gente que desconfía de nosotros ahora mismo, seguramente, como políticos, y otros que nos juzgan como profesionales de la política, y otros que a lo mejor se fijan en el mal socialista, que deja de serlo en el momento que roba, evidentemente, y con eso quiere anular toda una trayectoria de modernización, de cambio, de lucha por la igualdad, que en España se ha hecho 3 veces más rápido que en otros muchos países avanzados del mundo. Pero nosotros tenemos que recuperar ese concepto y aplicarlo ahora, en mayo. Porque realmente la derecha, de entre las muchas maneras que ha tenido de intentar cargarse el concepto de igualdad, lo ha hecho socavando, por un lado, la autonomía local, el desprecio con el que se ha tratado permanentemente el mundo local. ¿Alguien ha pensado que los ayuntamientos, yo soy alcalde y aquí estaremos muchos del mundo municipal, aunque ahora soy candidato a la autonomía, pero al fin y al cabo una autonomía que funciona en España es aquella en la que el presidente o la presidenta funciona como un gran alcalde? Es más, casi debiera ser obligado en política tener experiencia local, es mi impresión personal. Experiencia de concejal o de alcalde en la oposición o en el gobierno. Me parece esencial en la vida, en la izquierda y en la derecha, seguramente más en nuestro caso. Pero decía que se ha minimizado mucho, se ha intentado relativizar. Resulta chocante que en plena crisis económica, con 1/3 de la población casi en la cuneta y el otro con miedo de entrar en la cuneta, a los ayuntamientos se les quite las competencias en servicios sociales esenciales. Es que resulta llamativo que verdaderamente en el momento que más se necesita se quite. Yo sé por qué. Porque hay gente y hay compañeros y compañeras que piensan que eso es la intención que tiene el PP de hacer negocio. Fijaros que yo no tengo nada en contra de que se quiera hacer negocio. Si no se gana dinero y los empresarios no ganan dinero, no se puede repartir. Hasta ahí vale. Pero es que hacer negocio con la desigualdad verdaderamente tiene una carga de inmoralidad extraordinaria. Yo creo que no. No es que quieran hacer negocio en realidad con los servicios sociales en esa escala local. Directamente es que se dan cuenta que en España, además de las grandes leyes modernizadoras que ha hecho el PSOE, que ha impulsado el PSOE, los servicios reales se han extendido como una inundación por la presión de los ayuntamientos. No había alcalde que no quisiera tener la guardería. Incluso, si queréis, hasta por recelos del pueblo de al lado. No había quien no quisiera tener la misma capacidad en centros de salud. Esa presión que ha tenido el mundo local para la igualdad ha sido muy importante en su conjunto para la extensión de los servicios sociales. Por eso ahora quieren acabar o quieren socavarlos. Pero dentro de ese papel, las comunidades autónomas también han sufrido el ataque de la derecha. A mí me hace mucha gracia porque el PP se da golpes de pecho permanentemente con España, la patria, pero en realidad habla de España, pero fastidia lo que puede a los españoles. Y esto tiene mucho que ver incluso con el socavamiento que ha planteado contra las autonomías. Las autonomías en España han roto o han cosido el país. ¿Han roto o han cosido el país? ¿No era esencial en el 78 que la política se acercara a la gente? ¿No era esencial en el 78, y desde entonces lo hemos demostrado, que los centros de salud, los hospitales, los centros de atención primaria, en definitiva, los colegios, también los institutos, ¿no ha sido esencial realmente que se hayan extendido por España a modo de costura? Las autonomías han cosido. No digo que no haya habido accesos, no digo que no haya habido problemas de planificación, pero no son significativos comparado con la consolidación que en la democracia ha significado acercar los servicios esenciales, la sanidad, la educación, las prestaciones públicas más elementales. Por eso, además de reclamarnos políticos y además de reclamarnos, evidentemente, agentes de la igualdad y nuestra prioridad más absoluta, tenemos que defender el espacio autonómico, la construcción autonómica. Podemos entrar en debates federales o no federales. Compañeros y compañeras, desde mi punto de vista, España es un país un tanto curioso, muy curioso. Y en el 78
terminamos llamando las cosas, haciendo lo que queríamos hacer, pero llamándolos de otra manera. Este es un país con una mentalidad y un debate, un partido siempre con un debate permanente entre monarquía y república. No lo voy a sacar, que bastante es, y además sería contraproducente, seguramente para acabar bien la jornada. Pero en realidad, al final, hemos terminado construyendo un país con monarquía, con metabolismo republicano, porque al final los poderes se concentran en la presidencia del gobierno. Pero no voy a eso, voy a que este es un país que se reclama desde el primer momento federal, pero por no llamarlo federal, lo llamamos autonómico. Muchos estados federales en el mundo les gustaría tener, en realidad, la descentralización política y la garantía de derechos y libertades que han supuesto las comunidades autónomas. Por eso las tenemos que defender. Y yo termino diciendo que además tenemos no solo que hacerlo por el partido y para luego ganar las generales, lo tenemos que hacer incluso con mucha gente que ahora no dice por la calle que ha votado al PP. Yo no me encuentro a nadie en Castilla-La Mancha que haya votado a Cospedal. Ninguno. Pero lo cierto, no se lo vamos a reprochar, ni le vamos a pedir que sientan vergüenza, ni nosotros nos vamos a sentir los mejores ni los más importantes. Pero lo cierto es que lo peor que ha demostrado el Partido Popular en mi tierra, creedme que es muy evidente con Cospedal, yo creo que lo podría decir cada uno del suyo o de la suya, o de su presidente o de su presidenta, o de su alcalde o alcaldesa. A mí lo que más me molesta no es que hayan hecho recortes, es que se les nota en la cara que disfrutan haciéndolo. Porque hay veces que hay que ajustarse el cinturón, pero es que no se puede disfrutar. Yo le he escuchado a Cospedal decir con claridad que con crisis o sin ella, lo que tenían pensado hacer en sanidad y en educación lo iban a hacer de cualquier manera. Y esto yo creo que me vais a creer que se nota en el día a día. Se nota con Cospedal que además, como digo, ha utilizado la crisis como coartada, disfruta con ello y que además miente a la gente. Y acabo con dos anécdotas, sinceramente. Una, soy alcalde de Toledo. Cuando entró Cospedal, paró una obra, diciendo, por supuesto, que era un enorme despilfarro, un derroche, para hacer un nuevo hospital en mi ciudad. El Hospital de Toledo tiene 40 años de vida. Se hizo en la época de Licinio de la Fuente, en la época de Franco. Y llevaba, bueno, como una cafetera, roto por todos los lados ya, muy escaso. Ponemos en marcha un gran hospital y lo para. Y, por supuesto, nos hace una enorme campaña, una enorme campaña. La conclusión es que está terminando la legislatura y me presenta a mí, paradójicamente, soy el que le tiene que dar licencia para colmo, la obra de un nuevo hospital. Más pequeño, con menos servicios, en buena medida privatizado, que sería un modelo para mí rechazable, pero en todo caso podría entender que a alguien le gustara si es más barato. Guillermo, el hospital que plantea Cospedal después de 4 años de parálisis es, entre la obra y la gestión medio-privada de 30 años, 500 millones de euros más caro que el que teníamos nosotros planteado. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y que no digan que no hay dinero. Efectivamente, hay menos dinero que hace 10 años. Pero lo cierto y verdad es que lo único que ha aportado Cospedal a Castilla-La Mancha es un cementerio nuclear. Un cementerio que nadie seguramente querría en su sitio, nosotros tampoco. Ella, como tantas cosas, prometió que no venía, pero viene el cementerio nuclear. El cementerio nuclear que se quiere hacer en Cuenca, compañeros y compañeras, vale 900 millones de euros. Es decir, un vertedero nuclear vale más que haber acabado todas las obras de los hospitales que tenía planteado el Gobierno socialista. En definitiva, que vamos a quedarnos con su obra, que es el cementerio nuclear, y a lo mejor intentaremos que sea la inquilina, porque más radiactiva que Cospedal es difícil. Muchas gracias. Bueno, yo quería comentar, antes de terminar, Gloria, y daros la palabra, dos cosas. Una, desde el Partido Socialista también vamos a blindar los servicios sociales, el pilar del Estado social. Y lo vamos a hacer también como un derecho fundamental. El cuarto pilar del Estado de bienestar son los servicios sociales. Y dentro de los servicios sociales vamos a reforzar algo que es importantísimo, que es la ley que permite la autonomía de las personas y la atención a la dependencia. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer.
Y lo vamos a hacer también desde nuestras comunidades autónomas. Y lo vamos a hacer con la ley de régimen local que ha modificado el Partido Popular, porque vamos a controlar esa ley con la legislación autonómica. Lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo en las comunidades donde gobernamos, en Andalucía y en Asturias, y lo vamos a hacer extensivo al resto de las comunidades. Vamos a contrarrestar la reforma que han hecho de la ley de régimen local que impide el desarrollo de los servicios sociales y de la ley de dependencia en nuestras comunidades autónomas. Y yo quiero pasarle la palabra a Gloria. Gloria Rojas, cercana, que convive cada día con gran dificultad en su tierra, en Melilla, trabajando cada día. Va a haber un aspecto que para nosotros es vital, atender a esas personas, a las más frágiles, a las que están en peor situación. Gloria, cuando quiera. Bueno, buenas tardes. Siento a los de atrás. Si me escucháis bien, me quedo tranquila. ¿Bien? Vale. Bueno, gracias por estar aquí ya esta última hora y por ser yo la última y escucharme como lo estáis haciendo. Yo soy de Melilla y soy la futura presidenta de Melilla porque lo tengo clarísimo, clarísimo. Voy, entre otras cosas, porque tengo varios temas, voy a intentar tocarlos todos rápidamente en el tiempo. Tengo que hablar de pobreza y, por desgracia, mi ciudad sabe mucho de pobreza. En Melilla hay un índice de pobreza altísimo y somos el mayor de España en pobreza infantil. Además, tenemos un índice de desempleo muy grande también y, además, lideramos, desgraciadamente, el mayor índice en desempleo juvenil de Europa, no solo de España. Y con la llegada del Partido Popular al Gobierno de la Nación, hemos visto reducido en un 40% las inversiones estatales en nuestra ciudad. Además, se nos han paralizado las grandes infraestructuras que el Partido Socialista había puesto en marcha, como un enorme hospital universitario que era el avance para la sanidad y para la formación universitaria en nuestra ciudad. Pues está paralizado. Yo creo que es hora de que los ciudadanos melillenses y el resto de España reaccione ante esto y por eso con vosotros no tengo que hacer campaña, solo hay unos cuantos que me van a votar y son de mi partido. Estoy convencida de que Melilla va a dar la vuelta ya. Y fijaos, tengo que decir una cosa, hay una diferencia enorme entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Bueno, hay muchas diferencias. Por eso cuando nos dicen que somos los mismos tenemos grandes argumentos para rebatirles. Fijaos, con el tema de la pobreza, el Partido Popular criminaliza y el Partido Socialista visibiliza. ¿Qué hace el Partido Popular? El Partido Popular multa a quien busca en la basura. El Partido Socialista lo que hace es intentar y poner todos sus medios para que nadie tenga que buscar en ninguna basura de este país. Por lo tanto, diferencia enorme. Visibilizar los problemas. El Partido Popular no los visibiliza. Por eso no hace caso a los informes de Cáritas, que tampoco le gustan a algún ministro que hay por ahí. No hace caso a los informes de Cruz Roja. No quiere oírlos, porque parece que si el problema no se ve, no existe. Pero los socialistas sabemos que eso no es así. Por lo tanto, visibilizar. Y como visibilizamos el problema, sabemos que la pobreza es inmoral en este país, pero más inmoral todavía es la pobreza infantil. Hay 2.700.000 niños en el umbral de la pobreza en este país y de ellos más de 700.000 familias no tienen ningún ingreso. Y como el Partido Socialista visibiliza y busca soluciones, llevamos pidiendo mucho tiempo que el Gobierno del Partido Popular tome medidas con este problema. Pedimos un fondo extraordinario para combatir la pobreza infantil y no nos hicieron caso. Hemos pedido un pacto de Estado por la pobreza infantil, para combatir la pobreza infantil. Y lo hemos pedido en los tres grandes ámbitos de la política, en el Estado, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, que como todos sabemos es lo más cercano y lo que más puede ayudar a la ciudadanía. Pero si recordáis, cuando Pedro Sánchez estaba defendiendo esas propuestas en el debate de los presupuestos generales del Estado de 2015,
Los diputados del Partido Popular se rieron de las propuestas que Pedro Sánchez estaban haciendo. Por lo tanto, visibilizar, nosotros criminalizar la pobreza, el Partido Popular. Que lo tengáis claro, gran diferencia. Desigualdad. Mira, además de somos el segundo país más pobre de Europa después de Rumanía, pero somos el tercer país más desigual de Europa. Somos desiguales porque hay una gran desigualdad en las rentas y en eso el Partido Socialista también lleva propuestas, también estamos presentando propuestas sobre ese tema. Pues propuestas, por ejemplo, como elevar el salario mínimo interprofesional. Mirad, no hay derecho que haya gente trabajando y siga estando dentro del umbral de la pobreza. No hay derecho. El Partido Socialista propone la subida del salario mínimo interprofesional a un 5%, hasta llegar al 60% del salario medio. Proponemos reestructurar la deuda de las familias que están en el umbral de la pobreza y de los pequeños emprendedores que lo están pasando tan mal y tienen tantísimas dificultades para poner en marcha y tener en funcionamiento sus pequeñas empresas. ¿Y qué decir de los derechos humanos? ¿Qué decir de los derechos humanos? Mirad, ¿sabéis que en julio de 2015 tenemos que hacer otro informe sobre cómo estamos trabajando los derechos humanos en nuestro país? Pero la ONU ya nos ha dicho, cuidadito, cuidadito, que estáis metiendo la pata en muchos aspectos. Nos han regañado por la inmigración, que los de Melilla que estamos aquí sabemos mucho de ese tema. Nos han regañado por tema de discriminación hacia la mujer. Nos han regañado por la ley Mordaza, por la ley de seguridad ciudadana. Y mirad, para terminar, yo os digo una cosa, y perdón, y por el tratamiento de las víctimas del franquismo. Os digo una cosa, cuando el Partido Socialista ha gobernado, la ayuda de cooperación al desarrollo era muchísimo más grande que la ayuda que lleva el Partido Popular. El Partido Popular ha reducido en un 70% la ayuda a cooperación al desarrollo. Las leyes para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres las hemos hecho los socialistas. La ley de memoria histórica las hemos hecho los socialistas. Por tanto, ¿qué os quiero decir con esto? Quiero decir que llevéis a gala ser socialistas. Somos los que hemos sentado las bases del Estado de Bienestar. Os lo digo de verdad. Somos los que hemos sentado las bases del Estado del Bienestar, que se ha consolidado con la participación de todos y todas las españolas. Por lo tanto, nos separa del Partido Popular un gran abismo y que salgamos de aquí creyéndonoslo de verdad y diciéndolo. Muchas gracias. Bueno, compañero y compañera. Muy bien, Gloria. Vamos a abrir un turno, si os parece, por hacer operativo, vamos en torno a unas 4 o 5 intervenciones, si os parece, ¿sí? 4 o 5 intervenciones, paramos y después contestamos y volvemos a abrir intervención. Yo sí voy a tomar nota porque como son tantas manos me termino perdiendo, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a empezar. Si va a empezar el compañero y después pasas tú, cuando quieras. Tenéis, mirad, la cámara está enfrente, perdón, por aquí también, ahora después. Tenéis enfrente una tablet, donde aparecen los tiempos. El tiempo de intervención para la pregunta va a ser de 1 minuto, ¿no? Aproximadamente. Bueno, yo ya sabéis, haremos según termina, por lo menos que podáis terminar el argumento. Y después pasamos a la siguiente. Yo sí me gustaría, por favor, si alguien de zona me ayuda a tomar las palabras, no, a ver las palabras, no, porque ayudarme porque son tantas peticiones de palabras que desde aquí no las puedo controlar todas. Empieza tú, por favor. Sí, me llamo Víctor, de la agrupación local de Nuez de Ebro, un pueblo pequeño de Zaragoza,
Y para hacer esta proposición he hablado con una fundación que se llama Reardit, que trata la temática, entre otras, de la salud mental. Entonces, esto es una propuesta sobre salud mental. Desarrollaré la propuesta en 6 puntos de forma breve y concisa. Se debe poner a la persona por encima de cualquier otra circunstancia, que la ética prevalezca sobre el afán de lucro que se puede cernir sobre quien es más vulnerable y menos tiene. No debería de primar otros intereses más que los sanitarios y sociales en la recuperación de pacientes. Hace falta más presupuesto, sobre todo para algunas comunidades autónomas donde el dinero invertido anualmente a partidas que tratan la problemática que afecta a personas afectadas por problemas de salud mental es paupérrima, por decirlo de otra forma, inexistente. Fomentar el empowerment de personas, profesionales y familiares que se encargan de aliviar y tratar sobre este problema, ayudando a las personas con problemas de salud mental, socializando y potenciando a este colectivo e intentando desarrollar, fomentando el crear una red de apoyo. Es muy importante crear redes de apoyo para las personas con salud mental deteriorada. El 4º punto, que se garantice en todo territorio, tanto urbano como rural, una atención de calidad, ya lo han comentado antes. El 5º punto, que se trate con respeto y dignidad a las personas con problemas de salud mental, potenciando campañas de sensibilización y no estigmatización, que eso a veces es difícil. Y por último, que se potencien terapias alternativas como la musicoterapia y que dedique más presupuesto a investigación y desarrollo sobre las dolencias mentales y su curación o tratamiento. Muchas gracias. Muy bien. Yo sí, sin me dar la propuesta, porque como ha tenido a bien escribirla, pues nos viene muy bien para... Sí, vamos a ir, perdón. Bueno, mirad, vosotros no lo creeréis, pero tenemos ahora un festival de bandas o un concurso de bandas abajo. Nosotros vamos a seguir con nuestro debate, pero si oís ruido, no es que se haya convertido esta en una discoteca, perdón, ruido no, música. Música, ¿vale? No, música, pero que si oís, veréis que es por esto, ¿vale? Vamos a ver cómo intercalo las peticiones de palabra, porque como estaba mirando para acá, se me escapaban de por aquí, ¿vale? Entonces, vamos a alternar, ¿vale?, de cada lado, porque si acaso, pues alguno de por aquí, venga. El compañero de Castilla-La Mancha, cuando ha intervenido sobre el ataque que hay por parte del Partido Popular a los derechos autonómicos, tenía razón en toda la primera parte. Mira, desde que pasó la derecha, yo soy vieja militante y hago la política socialista en la calle. O sea, no me meto en el despacho, hablo con la gente y así hago la política. Y voy a decirte una cosa, desde que empezó el Partido Popular hay un ataque directo a los derechos nacionales de cada uno de los pueblos del Estado español. Y te lo diré por qué. Y venía observándolo. La Sexta, todo lo que está promocionando, da la sensación que es una línea a la izquierda. Mentira. Hay un tufillo españolista, nacional españolista, que ayuda al Partido Popular a recortar todas las conquistas que desde el 78 se habían conseguido. Van derechos a una centralización. Observarlo bien, hasta los que nos llaman casta. Observarlo y veréis, cuando habla de los derechos de Cataluña, qué dice y qué hace. Y nosotros tenemos que apoyar a los compañeros catalanes. Pero aquí tenemos dentro de 4 días elecciones autonómicas. Y aquellos que están gobernando en la Comunidad Valenciana, con el nombre de Comunidad Valenciana, han arruinado al país valenciano. Por lo tanto, pido a la dirección y a todos vosotros que andemos, que profundicemos en el federalismo y que se ponga ya en cuestión que son derechos que cada uno de los pueblos del Estado español, y sentarnos a negociar qué es lo que es el federalismo, y brindaremos también todas las conquistas sociales que muy bien estáis diciendo que hemos conseguido, pero con el paso de la derecha las hemos perdido todas. Nada más. Muy bien, tira. Sí, perdón. Que son de la plataforma de la dependencia que estaban ya antes habían pedido. Sí, vuelvo otra vez, ¿vale? Alguien que me tenía que ayudar, alguien en las palabras. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Vamos a pedir, hay más, levantar la mano, ella va a tomar los nombres de todas las que levantéis la mano, porque sí, porque me pierdo, sois tantos. Sí.
Pregunta, por favor. Buenas tardes a todos. Tengo 80 años. Hace más de 45, casi 50 años que pertenezco al partido. Pertenecí aquí y pertenecí en Francia. Algunos de los grandes compañeros que hay sentados me han hecho recordar una frase. Un señor bajito con bigote que en el 75 murió, dijo, no te metas en política, haz como yo. Y yo les digo a vosotros y a todos, poneros en política, porque si no, la política la harán contra nosotros. Y ahí ya me detengo. Yo llevo un papelito aquí en el bolsillo que he estado buscando de la ley de la dependencia. Lo voy a guardar porque me lo sé de memoria. El Tribunal de Cuentas dijo que habían 7.000 millones y que se repartía un 20% para el gobierno central, un 19% también para los de eso, y a las comunidades autónomas les daban un 50-77%. Yo quiero pedir que el partido pida ya que no se quite, que se blinde por completo la ley de financiación de la ley de dependencia, que el 50% sea para unos y para otros. Pero es que además esa ley, que es lo fundamental, sea finalista, que no hagan como hacen en todos los lados, y más aquí en Valencia, donde han dejado a un niño, yo me llamaré Raúl como él, sin prestaciones de ninguna clase. Yo creo que lo que nos están poniendo es la eutanasia regresiva, como hacen con Bárcenas, que van a pagarle poquito a poco. Y corto. Solo os pido eso, que llevéis a las Cortes y que vamos a ganar, que eso lo tengo muy claro. Muchas gracias a todos. El compañero que fue el primero que pidió la palabra y me lo he saltado directamente en 3 ocasiones. Compañero, disculpa, ¿vale? Bueno, habéis hablado del sistema público de salud, que no es cuestión de caridad, sino de derechos. Al margen de los copagos, tenemos que revertir la situación que los que están mandando han puesto, aparte de los copagos, que es el tema de todos los medicamentos que han sacado de la Seguridad Social. No son medicamentos básicos, pero son medicamentos que ayudan a vivir mejor, sobre todo a la gente mayor y a los pequeños. Tema, por ejemplo, de cuando te vas de vareta, o sea, o cuando no puedes. Tema de resfriados, la gente mayor se llega a morir porque se deteriora su salud y no tienen dinero para pagar eso. Y no es copago, es un impuesto revolucionario. Y eso el Partido Socialista se tiene que comprometer, nos tenemos que comprometer, porque vamos a gobernar, a que eso lo vamos a revertir. Y en segundo término, eso mismo lo que ha hecho es que las farmacéuticas hagan multiplicado por 3 el precio de esos medicamentos. Si el Estado no está pendiente de eso, nos la están metiendo doblada a todos. Tenemos que revertir eso, nada más. Mirar una cosa, perdonar un momento. Yo quiero que quede tranquilidad de que todos los que habéis levantado la mano vais a intervenir, ¿vale? Nosotros no tenemos prisa. Ellos que toquen la música y nosotros aquí pues tocaremos la letra, ¿vale? Así que lo digo porque como estáis tanto con la petición de palabra, vamos a... Ay, pero creo que quedan todavía más. A ver si por allí esta señora también. Vale, compañero, que él tiene el micrófono. Sí, ¿se oye? Vale. Lo primero que quería decir es que el Partido Socialista se tiene que comprometer a una ley marco de servicios sociales para todo el Estado español. Eso es algo que tenemos que construir entre todos. Sé que es algo para las generales, pero lo quiero remarcar aquí. Y lo segundo que tenemos que explicar es que la reforma fiscal que han hecho, que dicen que va a ayudar a las familias con dependientes a cargo, no es verdad. Es decir, se produce que muchísimas familias que no hacen la declaración de la renta no van a recibir ningún beneficio fiscal. Y eso tenemos que decirlo y tendremos que llegar al Gobierno y derogarlo en su momento. ¿Vale? Por eso, termino ya, que veo que se me acaba, 10 segundos. Ley marco estatal y derogación y una fiscalidad justa para todas las familias con dependientes a cargo. Gracias.
Estoy aquí atrás. Estoy aquí atrás. Estoy aquí atrás. Bueno, buenas tardes a todos. Soy de aquí, de la ciudad de Valencia, de una agrupación que se llama Ciutat Bella. Bueno, entonces estoy muy contenta de estar aquí porque realmente necesitamos recargarnos las pilas porque está siendo muy duro en este momento militar en el Partido Socialista. Y en ese sentido tengo que decir que las estoy recargando. Pero ahora quiero decir también una cosa. Ya sé que esta reforma se tiene que hacer a nivel del Estado cuando ganemos las elecciones estatales. Pero cuando Emiliano ha planteado que prácticamente lo que tenemos es un Estado federal y que lo que hay es un problema de nombre, yo creo que le estamos quitando, si hacemos esa reflexión, le estamos quitando importancia a algo que nosotros mismos estamos planteando como fundamental, y es la reforma de la Constitución para ir a un Estado federal en el que las cosas no van a seguir como estamos haciendo ahora. Porque se plantea una reforma para que el Senado sea un Senado territorial y que de verdad resuelva las desigualdades interterritoriales. Hay otras cosas que yo ya no voy a decir. Va a reordenar lo que son los solapamientos de las dobles cuestiones que van a suponer un ahorro desde el punto de vista para que las cosas estén mucho mejor distribuidas y seamos mucho más eficientes y eficaces con el mismo dinero. Y hay otras cosas de carácter, de una dimensión, de una grandeza que es la potencialidad de la diversidad lingüística y cultural de nuestro país, que tiene que afirmarse, que hemos de hacer pedagogía desde el Partido Socialista para que cuando planteamos que Cataluña pueda tener un reconocimiento, una singularidad, hagamos pedagogía para que los andaluces no piensen que estamos pisoteando a los andaluces. No podemos aceptar que porque Cataluña esté planteando las cuestiones como la cuestión del independentismo y nosotros no lo somos, yo no lo soy, no podemos plantearla como que nosotros podemos ser aquí ahora para que no nos llamen anticatalanistas, no hablar con claridad de la fraternidad que tiene que tener el país valenciano con el pueblo catalán. Entonces, nosotros hemos de dejar bien claro con nuestras políticas, entendiendo la diversidad como algo real y profundo. Y no soy diversa yo con respecto a que soy diversa. Es diverso el andaluz con respecto a mí. Todos somos diversos. Buenas tardes y gracias. Hola. Vamos a ver, yo quería decir, ¿me pongo de pie? Si no se notaba. Que el PP básicamente se justifica con la excusa de que los servicios públicos, todas las políticas sociales, no pueden continuar en el futuro porque no son sostenibles. Esa es su justificación principal y además la han vendido y han conseguido que la gente se lo crea. Y nos ponen de ejemplo otros países donde hay copagos o una parte de los pagos de las consultas médicas o de las medicinas, etcétera. Nosotros, yo creo que debemos encontrar la forma de argumentar para que todo el mundo lo sepa que la sostenibilidad es posible en los 4 pilares, en la sanidad, en la educación, en las pensiones y en los servicios sociales. Todas las medidas que han dicho creo que son el camino y tenemos que encontrar esa manera de argumentar. Y además de eso, debemos poder demostrarle a la gente cuánto de caro nos ha salido todo lo que han privatizado. Lo que privatizan en la universidad privada, lo que privatizan en los conciertos blindados con colegios privados, básicamente los religiosos. Lo caro que nos salen los hospitales que nos piden un tanto por habitante y año y luego nos piden la mitad más porque han hecho corto y además han mandado a la fe todo lo jodidísimo de salud. Entonces, yo creo que demostrar sostenibilidad es posible, que tenemos materia gris suficiente en este partido como para encontrar esas fórmulas que sirvan para abaratar lo público. Y creo que lo que tenemos que hacer es estrujar el zumito ese que tenemos todos en las neuronas. Yo creo que estamos rodeados de gente listísima
y que tenemos que tirar adelante vendiendo esa idea. Claro que es posible. Muy bien. Mirar, aunque creáis que no estamos tomando nota, tenemos a 3 personas tomando nota de vuestras intervenciones, ¿eh? Y ellos también, pero fundamentalmente a efectos del programa hay personas que están tomando nota. La compañera que, como está detrás, está claramente discriminada, pues venga. Gracias, compañera. Buenas tardes. Me llamo Amanda, vengo de Navarra y quería compartir una reflexión que a lo mejor es que soy un poquito mal pensada, pero bueno, en materia de sanidad a mí me parece que la derecha de nuevo yo creo que se está dando cuenta de que no van muy bien y que está calando lógicamente entre toda la ciudadanía el que la sanidad es algo que no pueden convertir en lo que están convirtiendo, es decir, en un no derecho, y entonces yo creo que están innovando. Entonces nuestra presidenta, que es muy amiga de Cospedal, pues ya ha ido a Fitur a hablar del turismo sanitario. Entonces, claro, curiosamente, a promocionar el turismo sanitario para promocionar una clínica privada con dinero público. Entonces, una manera, me parece a mí, de tapar que se está intentando denigrar y desbarajustar el sistema público, pero intentando engañar de nuevo para que la gente, la ciudadanía, bueno, pues no se crea lo que les estamos alertando. Entonces, en fin, no sé, ya digo, igual es que soy un poquito mal pensada, pero me gustaría que lo valorarais, compañeros, y que quizá el tema del negocio del turismo sanitario pues sea un buen asuntico para, en fin, tapar otras cosas. Gracias. Muy bien. Sí. Mirar una cosa, como operativo va a intervenir un compañero que pidió antes la palabra. Si os parece, podemos hacer un barrido de preguntas de personas que están pendientes, hacer así, hacer el barrido, porque si no, no terminaremos. Pero bueno, interviene tú y ahora hacemos un barrido de preguntantes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a las futuras presidentas y presidentes que hemos tenido el placer de escuchar. Y quería simplemente hablar de un tema, no de FP que llevo años hablando, sino de educación infantil. Creo que el mejor instrumento para compensar las desigualdades de origen y para luchar contra la pobreza, no ahora, sino para que no sean pobres también cuando tengan 20 años más, es hacer una potente oferta de educación infantil, no de guarderías, sino de escuelas infantiles en condiciones. Y creo que lo que Eva ha contado antes se lo sabe muy bien porque lo aplicó como consejera en Cantabria. La oferta en las escuelas públicas de 2 a 3 años, incorporando esa unidad por abajo, uno más, ahora aprovechando la bajada de la natalidad, aprovechando que tenemos posibilidades, no de construir muchos centros, pero sí de tener aulas en condiciones en los centros públicos. Sería una buena inyección para la pública y una oportunidad, y con esto acabo, de que pensemos que hoy vale lo mismo un curso de infantil que un máster. Ayer estábamos denunciando la última barbaridad del Ministerio de Educación, hablando del 3+2 con el precio de los másteres de 4.000 euros. Un curso de infantil vale también 4.000 euros. La familia está pagando 400 euros al mes y por eso hay plazas libres. No porque no quieran escolarizarlos, sino porque no tienen oportunidad de poder pagarlos. Por tanto, me gustaría que se reforzara, compartiendo lo que se ha dicho, la idea de una buena oferta de educación infantil, pública y gratuita. Evidentemente no lo podremos hacer en 4 días, pero sí avanzando con decisión en ese sentido. Gracias. ¿Y aquí quién queda? Perdón, vamos a terminar esta parte y seguimos para allá, porque si no es un lío. Intervienes y después le damos a la compañera la palabra. Hola, sí, Vale. hola, soy Mari Pau, pertenezco a la Federación de Servicios Públicos de UGT, a las plataformas de la dependencia y también soy militante de la agrupación de Chirivella. Yo quería reclamar la integración en el empleo de las personas con discapacidad, tanto a nivel privado como público. Instando tanto a las empresas como a las administraciones públicas a que cumplan con la normativa vigente y que regulen mediante convenios o acuerdos las condiciones para evitar la discriminación y fomentar la integración de las personas con discapacidad o con diversidad funcional. Asimismo, tenemos que fomentar el empleo público para los profesionales en la atención a las personas dependientes. Reforzar los servicios públicos, en especial los servicios públicos municipales, son la base en la atención a las personas con dependencia. Reforzar los servicios públicos también es reforzar aquellas instituciones que hacen directamente las políticas para atender a las personas con discapacidad. Gracias.
Bueno, yo soy Mari Carmen, vengo de una agrupación de Castilla-La Mancha, en Alcázar de San Juan, y soy también una de las portavoces de la plataforma de la dependencia en Castilla-La Mancha. Nosotros lo que queremos proponer es un equilibrio de igualdad interterritorial de la ley de dependencia, para que no se sigan dando las desigualdades entre las comunidades autónomas que actualmente está ocurriendo. Gracias. Buenas tardes, yo me llamo Rosa y soy de la agrupación Valencia Nord y propongo que se crea en el ayuntamiento un centro de información y de orientación a la gente de la ley de dependencia, puesto que los ciudadanos van muy perdidos, los expedientes se pierden o se amontonan en despachos. Y nada más. Gracias. Por fin te toca. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Mar. Hablar de sanidad para mí es muy especial. De educación, escoletas, pero la sanidad es especial. Yo me fui con 20 años a Estados Unidos y tuve un accidente terrible de coche. Y a mí me dejaron 3 horas en la salita de espera comprobando si tenía dinero para pagar. Si yo hubiera tenido una lesión interna, hubiera muerto desangrada, no hubiera pasado nada. Porque, como no tenía dinero, o sí, no se sabía, había que comprobarlo primero, pues me quedé en la salita de espera. Afortunadamente, yo trabajé para una familia muy importante allí y dijeron lo que hiciera falta. Yo me desperté de un coma 3 días después. Quiero que la gente sepa lo importante que es defender la sanidad, porque no estamos hablando de algo muy extraño. Aquí nos acaban de cerrar un hospital, el más importante de la Comunidad Valenciana, y me han mandado a la otra punta de Valencia a mi hospital de referencia. Yo tengo que pasar por 2 hospitales en una urgencia antes de llegar al mío. Cuando hablamos de esto, no hablamos de algo que no sé, como a veces hablamos de la sanidad como si fuera algo etéreo, y es algo muy real que afecta directamente a la vida de la gente, a la vida. Yo tuve mucha suerte, pero a lo mejor la próxima vez no tengo tanta. Y es muy importante que de aquí salgamos con la idea muy clara de que esto no es algo etéreo, nos va mucho en ello. Muchas gracias. Muy bien. Antes de que ya empiece a pasar la palabra para allá, antes de que pensemos por aquí la palabra, te tengo que decir una cosa. Además de eso, encima, desde que se privatizó la sanidad en Valencia, la sanidad más cara de este país está aquí, la más cara, ¿eh? La más cara. Significa que está privatizada, que te hace danzar por toda la ciudad, que encima te atiende mal y encima es la más cara. Se están enriqueciendo con la salud de la gente. Pues mira, yo quisiera levantar la voz a favor de Cataluña. Y voy a decir, Cataluña, por su población, por su importancia económica y por su contribución, es fundamental para acordar con ella, pactar y hacer un acuerdo de solidaridad para la defensa de los servicios públicos. Cataluña, en estos momentos, también está sufriendo graves recortes en sus prestaciones sociales, sanitarias, etcétera. Pero, a su vez, está demandando un derecho democrático al autogobierno y está diciendo el encaje que yo tengo en el conjunto del Estado español no es el que la ciudadanía ha decidido y no es el que la ciudadanía quiere. Y por eso digo que el Partido Socialista debe estar muy atento para escuchar, para hacer su propuesta, para rectificarla con lo que escuche en Cataluña y para llegar a un pacto real del conjunto de los pueblos o de los territorios del Estado español, liderado por el PSOE, para que realmente esta unidad sea democrática y la defensa de las conquistas sociales podamos hacerla desde la izquierda y de una manera, lo más sólida posible. Sí. Perdón. Hola, soy Alejandro, paisano de Emiliano. Me gustaría pediros a los líderes del PSOE, a nuestros líderes, que trabajéis por un gran pacto social por la educación. Y digo un pacto social, no solo político, que también. Un pacto social con profesores, con padres de alumnos, con intelectuales,
y para generar un sistema educativo, un plan de educación que dure 100 años en este país. Hay que trabajar por eso, para una ley de educación que esté incardinada en torno a la formación profesional, una formación profesional que esté conectada con el tejido productivo del país, que permita incorporarse con planes de formación en alternancia a las pequeñas y medianas empresas de este país. En La Mancha hay muchas de esas. Y que además esté vinculada con la universidad, para que no sea un sistema terminal, para que la formación profesional no sea generar un país de profesionales segundones, sino que aquel que valga y quiera pueda acceder con facilidad a la universidad a través de la formación profesional. De verdad, si de verdad palpamos el sentir de la gente, está harta de planes educativos cada 4 años, socialistas y no socialistas, todo el mundo. Un sistema educativo que dure 100 años y que se incardine en torno a la formación profesional. Gracias. Bueno, veis que vamos cerrando este círculo maravilloso que hemos hecho nosotros, porque nosotros también sabemos hacer círculos. Hola, buenas noches. Soy María Dolores y soy de Elche. Y Emiliano, el futuro presidente de Castilla-La Mancha, estoy segura, nos preguntaba qué queremos que esté en el programa electoral. Pues yo en el programa electoral lo que quiero que estén son las soluciones reales que están demandando los ciudadanos. Por ejemplo, el CIS dice que el segundo problema que preocupa a los ciudadanos es la corrupción. Pues quiero soluciones contundentes a eso. El primer problema del CIS es el paro. Pues a mí me preocupa mucho, como a todos vosotros, los 32.000 parados que hay en Elche. Luego me preocupa también mucho que los ciudadanos opinen que los políticos somos la fuente de sus problemas y no la preocupación. Me preocupa, como a todos, todo lo que supone el bienestar. En Elche, en los últimos 18 meses han habido 945 desahucios. Las personas mayores que tienen en estos momentos están dejando sus tratamientos, que no renuevan las gafas, que ya no van al dentista, a los niños que ya no les ponen las plantillas, ni los correctores ortopédicos, etcétera, etcétera. Mi ciudad, Elche, no sé si hay otra, es la única ciudad, creo, que tiene los 2 modelos de sanidad. Por la mitad de Elche pasa un río, los que están al lado del Vinalopó van al Hospital General de siempre, la sanidad pública, y los que vamos, y yo entre ellos, los que vamos al otro lado, estamos con un sistema de gestión privada que es un desastre. De hecho, los ciudadanos están empadronándose en casa de cualquier familiar al otro lado de la población para ser asistidos como Dios manda. Y luego la mayor preocupación que creo que compartimos es que el desánimo se apodere de nuestros votantes y de nuestros militantes. Y creo que está en nuestra mano reaccionar. No podemos consentir lo que está ocurriendo. Soy por primera vez en esta legislatura concejal y no he sufrido tanto en mi vida. Estoy en la oposición y todos los días viene alguien llorando, diciéndome que no puede pagar la luz, el agua, y siento una impotencia. Ser en la oposición en este momento de crisis, os comprendo, es terrible. Estoy deseando que acabe, porque no se puede tanto sufrimiento. Por favor, reaccionemos y hagamos un programa ilusionante, comprometido y realmente con los problemas del día a día, de la luz, del agua, de la casa, del trabajo, del que está en su casa pensando si tomarse una pastilla o tirarse por el balcón. Gracias. Hola, yo soy Magda, de la agrupación de Abastos de Valencia. Yo solo quería decir 2 cosas. Una, que aparte de anular el copago farmacéutico, que ya lo ha dicho un compañero, aquí en el caso de la Comunidad Valenciana deberían también recuperar la gratuidad de las prestaciones farmacéuticas, ortoprotésicas y las ayudas técnicas para las personas con discapacidad y los dependientes, que hago extensivo evidentemente a todas las comunidades autónomas. Y luego, respecto a los menores dependientes, creo que deberíamos intentar regularizar y recuperar las ayudas y las prestaciones para las familias y los cuidadores y cuidadoras. Gracias.
Hola, soy Encarni de Carabanchel y en primer lugar agradecer no solamente la exposición, sino que se vaya a defender y se vaya a construir el pilar del Estado del Bienestar también contando con los servicios sociales, porque la gente queremos justicia social y no queremos caridad. Eso como ya primera opción. Y segunda, quería hablar de que la dimensión de la pobreza realmente no son solo las tasas de pobreza, sino las respuestas que damos el Estado a la pobreza. Es decir, el Estado debe ser garante de los derechos de la ciudadanía y ahora mismo se los está cargando. Y una persona en situación de pobreza es mucho si el Estado no sabe responder a ella. En el año 2013 el Gobierno aprobó un plan de inclusión de pobreza, que a lo mejor no lo conocéis, pero está aprobado, que tiene una dotación de 136 millones de euros y que tiene 3 puntos, que son impulsar la inclusión a través del empleo, me lo explicáis, garantía de un sistema de prestaciones económicas, bien, y compromiso con los servicios básicos. No ha hecho nada. Tiene 93 millones de euros para ayudar a familias. Nada. En pobreza no hay nada. Entonces, yo lo que pido es no solamente estar con un plan de inclusión, sino reactivar un plan de inclusión de pobreza, sino que sea un plan de inclusión integral, un plan de inclusión coordinado, no solamente con las instituciones y las autonomías, sino también con las entidades sociales que trabajamos para luchar y para erradicar la pobreza, que somos entidades sociales, muchas a pie de barrio, y que estamos desapareciendo porque no nos llegan las partidas presupuestarias que se las quedan corporaciones que no luchan contra la pobreza, que realmente lo que hacen es compran la pobreza para seguir manteniéndola. Y no puede ser que cambiemos para que nada cambie, porque lo importante son las personas y por eso somos socialistas. Puntualizando e insistiendo sobre el copago farmacéutico, soy de Benimame, voy a puntualizar lo de mi compañero. Nosotros queremos y proponemos la anulación de los criterios del copago, aprobado en el Real Decreto Ley del 21 del 2012 del 13 de julio, que trata de los recortes en las prestaciones y los copagos en los servicios sociales, como las actividades extraescolares para niños con discapacidad, anular el pago de las prótesis ortopédicas y el transporte sanitario no urgente, incluir los fármacos para síntomas menores, mucolíticos, antitusivos, decongestivos, etcétera. Es decir, que queremos unos criterios justos del copago. Gracias. No sé si nos queda alguien más. Ah, perdón. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy secretario de Dependencia de Valencia Ciudad y coordinador de plataformas de dependencia. Y en ese aspecto, centrar rápidamente 2 propuestas y cortitas. Cuando gobernemos el Estado español, solicitamos, como todos vosotros y vosotras, me imagino, la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Hasta ese momento, en aquellas comunidades autónomas que gobernemos, debemos paliar los efectos de esta ley y devolver las competencias a los municipios para que actúen los servicios sociales básicos y de proximidad con todas garantías para permitir la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Y lo segundo, a causa de otro Real Decreto que tendremos que derogar cuando gobernemos, que es el Real Decreto Ley 21/2012, de 13 de julio, también de sostenibilidad y tal, en el cual incluían recortes en la Ley de Dependencia y copagos en la Ley de Dependencia. Una de las entidades, de las figuras más afectadas por este Real Decreto Ley fue las cuidadoras del entorno familiar, que vieron cómo se les disminuía desde un 15% hasta un 90%, según las comunidades autónomas, las prestaciones económicas que venían recibiendo. Queremos que desde nuestras autonomías, cuando gobernemos, devolvamos esas prestaciones económicas en la cuantía que la comunidad autónoma está recortando, como es en la comunidad autónoma valenciana, que recorta de un 15 a un 90%. Tiene que desaparecer ese recorte. Y segundo, cuando gobernemos en el Estado español, tenemos que devolver que las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras vuelvan al convenio especial y sea pagado por la Administración General del Estado. Esas 2 cosas. Bueno,
Yo quería hacer una pregunta sobre La organización habla. el sistema de financiación, que es la base de todo, la base de cómo se financian los servicios públicos, educación, sanidad, servicios sociales. Aquí en la Comunidad Valenciana padecemos infrafinanciación desde siempre. Ha tenido culpa, esto voy a hacer una autocrítica, soy socialista, pero también soy valenciano, y hemos tenido un infragasto público por parte del Estado increíble, y nuestros servicios sociales han sido menores. Y se puede achacar la culpa al Partido Popular, que ha sido el que realmente ha mal gestionado, o se puede achacar la corrupción. Pero creo que desde Extremadura, que también estamos con ellos y pedimos solidaridad, se haga caso, o sea, se fije en una reforma del sistema de financiación para hacer justicia con el infragasto y la irrelevancia que ha padecido la autonomía valenciana, la de todos los valencianos. Así que poner eso encima de la mesa, ya está. Muchas gracias. Bueno, si les parece, la mayoría de las intervenciones han sido propuestas absolutamente importantes. De todas formas, algunas pueden ir en el documento global y otras pueden ir en el documento de la comunidad autónoma, porque nosotros hacemos propuestas desde aquí a las comunidades autónomas también, y como es lógico, hay ese doble nivel propositivo. Hemos tomado nota de todas vuestras intervenciones. No obstante, si os parece, un minuto cada uno de los que han intervenido inicialmente para finalizar este importantísimo y clarísimo debate. Al compañero que habló de salud mental, que hablaste en primera persona, ¿verdad? En primera persona. Ellos quieren hablar en primera persona, ¿vale? Me ha parecido muy bien. Muchas gracias, independiente de todo lo demás, porque sé el esfuerzo que os supone a vosotros. Venga. Muy bien. Bueno, pues por comenzar con algo importante. Hablaba el compañero de un gran pacto social por la educación. Yo creo que algunos en nuestras comunidades lo hemos llevado a cabo. Y además, yo puedo decir que tuve 8 años de paz social. Eso es bueno para la educación pública, porque la confrontación actual, eso también daña la imagen de la educación, que es lo que pretende el Partido Popular. Pacto, yo estoy segura de que cuando gobernemos en España nuevamente los socialistas va a haber ese gran pacto. Pero hay algunas líneas rojas que no podemos pasar. Yo estoy segura que ahora mismo nosotros no podemos pactar la eliminación de educación para la ciudadanía. No podemos pactar tampoco que se segregue a los niños y a las niñas y que se pague a esos colegios del Opus Dei. No podemos pactar la religión como una materia escolar. Es decir, hay unas líneas rojas que yo creo que los socialistas no podemos traspasar, y eso lo tienen que entender. Pero estoy segura de que después de la situación por la que está atravesando la educación, vamos a conseguir ese gran pacto por la educación, porque nosotros creemos que es muy importante la estabilidad y es lo que nos demanda toda la sociedad. Para ello, diálogo, mucho diálogo, que es algo que ha roto también el Partido Popular. Lo hemos visto con el decreto de reforma de las estructuras de las titulaciones universitarias, lo hemos visto con la LOMCE y lo hemos visto absolutamente en educación, en sanidad, en dependencia. Yo creo que es fundamental escuchar a todos los sectores, porque los socialistas no tenemos todas las soluciones a todos los temas. Hablaba Miguel por ahí de la escolarización temprana. Mirad, yo creo que es fundamental esta apuesta. Y es verdad que algunas apuestas, sobre todo en educación, en formación de la ciudadanía, no se ven, tardan en verse muchos años. Hay que sembrar para luego recoger frutos. Pero la apuesta que hicimos en Cantabria por las aulas de 2 años era una apuesta de plazas públicas y gratuitas, que ayudó también a incrementar la natalidad, que ayudó también a prestigiar la educación pública, porque el padre o la madre y los que tenéis hijos en edad escolar, que escolariza a un niño con 2 años en un colegio público, le va a mantener en la red pública durante toda la escolaridad. Y esto, sin duda, es muy importante. Y acabo porque me están diciendo que hay que acabar. Mira, yo creo que los socialistas tenemos un proyecto claro, y es la apuesta con firmeza por lo público.
esta tiene que ser la apuesta que llevemos en educación, en sanidad, en servicios sociales, en dependencia. Y necesitamos, lo decía una compañera, hacer mucha calle y hacer mucha pedagogía con la gente, porque a veces los que estamos aquí, los que estamos más cerca o los que vivimos con pasión la política, sabemos lo que hemos hecho, pero no lo contamos suficientemente en la calle. Y esto también depende de todos nosotros, el poder convencer a los ciudadanos que el 24 de mayo va a haber muchos presidentes y presidentas socialistas que van a poder poner en pie nuevamente el estado de bienestar que ha sido fundamental para los españoles gracias a gobiernos socialistas. Muy brevemente, España tenía una deuda con la salud mental, con las personas con enfermedades mentales. Fue lo último que llegó al sistema sanitario español, de hecho en muchas comunidades autónomas, en concreto en la mía, hasta bien entrados los años 90, la sanidad que afectaba a la salud mental estaba dependiendo todavía de las diputaciones, con los llamados entonces psiquiátricos, que eran los antiguos manicomios. Mucho se mejoró, pero queda camino por recorrer. Y sobre todo uno que es la desestigmatización de la enfermedad mental. Es decir, seguimos creyendo o le seguimos llamando al enfermo mental como si la enfermedad se apoderara de todo su ser. Entonces, al que tiene una úlcera no le llamamos un ulceroso, y al que tiene un infarto de miocardio no le llamamos infarto, le llamamos persona. En cambio, al enfermo mental le seguimos llamando enfermo mental cuando solo tiene una enfermedad que no tiene por qué dominar toda su vida, ¿no? La sociedad no se tiene que proteger del enfermo mental, lo que tiene que hacer es protegerlo y contribuir a su normalización. En materia del medicamento. En materia del medicamento, cosas hay que hacer, porque tenemos enfrente a alguien que quiere vender y nosotros gestionamos y las administraciones gestionan quiénes son los agentes compradores. Andalucía puso encima de la mesa una solución, que fueron las subastas de medicamentos. Hubo en Madrid quien se lo recurrió porque no interesaba, porque ese es el quid de la cuestión. Hay que definir qué es lo que tiene que ser financiado y hay que definir a cuánto tenemos que pagar por lo que es financiado. Y tenemos que buscar fórmulas. Ahora tenemos un tiempo nuevo, que es todo el tema de los nuevos medicamentos. Ahora tenemos la hepatitis C y tenemos las terapias individuales en materia de tratamiento del cáncer, y viene un tiempo nuevo y un reto brutal para la sanidad española. Tenemos que saber y tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y, sobre todo, que eso nos genere desigualdad y nos genere injusticia, ¿no? Y para eso lo que hay que decirle a un gobierno que con un modelo de financiación como el que tenemos, y ahí algunos de los compañeros lo decían, no es posible introducir nuevas obligaciones si no hay nuevos ingresos, porque de algún sitio habrá que quitarlos, eso es evidente, ¿no? Y, por tanto, hay que marcar criterios y hay que buscar recursos. ¿Qué es prioritario en España ahora? ¿Tratar la hepatitis C o hacer rotondas? Pues habrá que decidirlo, habrá que decidirlo. ¿Son prioritarias las obras, son prioritarias las personas? Habrá que buscar. Y somos los responsables públicos los que tenemos que marcar la diferencia, la sostenibilidad de lo que hablaba algún compañero o alguna compañera. Yo soy partidario de que el sistema de financiación vuelva a marcar y a blindar cuánto se destina a sanidad. Hubo un tiempo que así era. El modelo de financiación del año 2001 lo marcó, el modelo de financiación del año 2009 lo sacó. Y ahora llega dinero a las comunidades y las comunidades reparten. Creo que el tema sanitario hay que blindarlo. Hay que blindarlo, porque si no se puede tener la tentación de que, como la sanidad, la industria farmacéutica aguanta 500 días hasta que le paga, pues realmente el gasto sanitario no es el que estamos gastando, no es el que estamos contando, no es el que estamos diciendo. Es que hay un punto del PIB ya que está, en muchos casos, pendiente de pago y que se paga a los 300, a los 400 o a los 500 días. Y a las cosas hay que llamarles por su nombre, si no nos estamos engañando. Y yo creo que el sistema necesita recursos, porque además el sistema sanitario español no es caro, es uno de los mejores sistemas del mundo a precios muy razonables. Tenemos capacidad de poder gastar más. En Estados Unidos, con el doble de gasto público de sanidad, tiene a 50 millones de personas fuera del sistema. Y nosotros tenemos ahora 900.000 porque el PP ha querido, pero podíamos no tenerlo y seguramente no tendría mucho impacto. Y por último, el tema del turismo sanitario. Aquí hay que diferenciar. Yo, una vez que todo el mundo tenga cubierta la sanidad de calidad y con las mismas condiciones, el que un país o una comunidad autónoma, como le pasa a Navarra, o una ciudad determinada, pueda vender salud
privada y que la gente que venga de otros sitios pague por ella, a mí no me parece mal. Siempre que eso no signifique detrimento de la atención de la mayoría de la gente. Un país puede vender, y España es un escaparate magnífico, lo que no se puede es utilizar para poder prestar ese servicio, deteriorar el servicio público. Pero gestionar una sanidad que permita en un momento dado que la sanidad privada pueda atender, en Extremadura ocurre con los portugueses. Hay clínicas privadas de oftalmología que funcionan estupendamente a base de que vengan portugueses. Perfecto, yo no tengo nada que objetar, siempre y cuando los extremeños eso no lo tengan que padecer, sino al contrario, lo puedan o se puedan beneficiar de ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Sintéticamente, 3 o 4 consideraciones. En relación con la educación, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que se hace, pero sería, es decir, un gran pacto social, un pacto de Estado en educación. Pero no caigamos a veces en las trampas que nos plantea el Partido Popular. La gente tiene que saber que en el último gobierno del PSOE, con Zapatero de presidente, con el ministro Gabilondo, había un acuerdo cerrado con el Partido Popular. Y el Partido Popular, en el último momento, por táctica política, dijo, ya está bien de cambios de modelo, que es lo que ha hecho cuando ha gobernado, unilateralmente. Por tanto, evidentemente, si alguien tiene capacidad para llegar a un acuerdo, porque somos más dúctiles y porque tenemos más interés que nadie en un sistema educativo completo y universal, somos nosotros. Ese camino hay que hacerlo, pero sin complejos. Porque sin duda ninguna el Partido Popular en esto, como en muchas cosas, actúa con unas dosis de irresponsabilidad verdaderamente extraordinarias. Quizás el mayor error que hemos cometido como partido, desde hace muchos años, es dejar en manos de la derecha el enorme control sobre los medios de comunicación, que hace que nos cueste mucho más que nos entiendan. Nos entienden porque hacemos cosas, mucho más que por lo que decimos. Y al Partido Popular, en realidad, la simplificación en política le va bien, pero nosotros tenemos que trabajar, digamos, en el palmo a palmo. En relación con igualdad, lo digo porque resume de alguna manera lo que estamos planteando. Nosotros no podemos considerar las políticas sociales como un área más, ni siquiera en esta reflexión. Una de las cosas que hay que cambiar para que haya un planteamiento de igualdad en España es la reforma laboral. Porque la condición de cualquier persona está de entrada en su ingreso, en sus posibilidades laborales. Cuando en España tengamos 6 millones de chavales cobrando 500 euros, ni vive ese chico, ni hace vivir al tendero, y mucho menos dejará dinero para que el Estado pueda financiar los servicios públicos. Por tanto, la columna vertebral de la igualdad lo tiene que ser para el PSOE en todo lo que hemos hablado hoy aquí, pero en realidad, en todos los aspectos de la política. La pobreza es cara para un país. La pobreza es cara para un país. Y además lleva a una simplificación que, unido a la sanidad, nos tiene que también hacernos sentirnos orgullosos. Lo comentaba con Guillermo, que sabe mucho más que yo de sanidad. Cuando estalla la crisis en España, lo que le cuesta y lo que se gasta a España en sanidad es el 7% de su Producto Interior Bruto. Por tanto, el secreto de nuestra sanidad no es que sea buena, que era de las mejores del mundo, sino que era una sanidad buena y asequible. Nos gastábamos menos que los alemanes, que los ingleses o los americanos en término medio de Producto Interior Bruto en un sistema infinitamente mejor, con independencia de que haya siempre gastos discutibles o ejemplos que poner. Pero lo cierto y verdad es que es intolerable. Yo se lo he dicho muchas veces a los medios de comunicación en Castilla-La Mancha, la verdad que con poco éxito porque están muy manipulados, sobre todo la televisión pública, pero lo cierto es que yo puedo entender que en un momento determinado se pare la obra de un hospital porque nos falta financiación hoy. Lo que no puedo entender es que se le eche la culpa al hospital de que falta dinero, porque realmente eso es una perversión verdaderamente dramática del estado del bienestar, es convertir, o sea, la víctima de la crisis ha sido el estado del bienestar. Y lo que pretenden es convertir al estado del bienestar no en la víctima, sino en el culpable del problema económico, lo cual es verdaderamente una perversión. Y acabo. Yo creo que el PSOE es el mejor ejemplo de que federalismo es igualdad. El PSOE es federal desde sus comienzos, incluso cuando nadie sabe lo que significa ser federal.
Hay mucha gente en España que no sabe lo que significa ser federal y hay mucha gente que entiende lo federal de maneras muy distintas. Pero el PSOE yo creo que se puede poner de ejemplo de que nos importan las personas primero que nada, pero al mismo tiempo eso se tiene que hacer respetando las identidades, las diferencias singulares. Bueno, Castilla-La Mancha es un invento desde el punto de vista autonómico. Existe como región y somos 5 provincias como podían ser 3. 15 días antes de que se aprobara el Estatuto de Autonomía, estuvo a punto de incluirse en el Estatuto de Autonomía Castilla-La Mancha con Madrid. Por tanto, nuestra autonomía se ha legitimado por su utilidad, y hay que reclamarlo efectivamente sin ningún tipo de complejo a la hora de defender los derechos singulares de Cataluña o del País Valenciano, en general de un país que es muy diverso y por eso es muy rico, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que hacernos sentir orgullosos. Decía Bismarck que España es un país muy fuerte porque lleva 500 años intentando destrozarse a sí mismo y no lo ha conseguido. Y yo creo que nosotros podemos defender y hablar de España sin ningún tipo de caspa, sin ningún tipo de complejo, porque realmente nos importa el español de Pedralbes y el español de Martorell. Quizás empezando por el que más lo necesita, que seguramente está en Martorell. Las diferencias de renta, compañeros y compañeras, hay que medirlas a todas las escalas. De la misma manera que lo comentaba con Gloria, la diferencia de renta mayor que hay en el mundo, alguien la puede situar a lo mejor no sé dónde, está en la frontera de Melilla, al otro lado de la valla, 1 a 16, entre Melilla y Nador. Es curioso, es llamativo y tendrá mucho que ver seguramente con los problemas que se viven. Y lo cierto es que las diferencias de renta en España entre 2 poblaciones más grandes se producen entre, si no me equivoco, entre entre Vallecas y Las Rozas, dentro de la misma comunidad autónoma. Por tanto, vamos a entender que hay que asumir la gestión territorializada, pero que finalmente nosotros tenemos que tener a la gente por delante de todo lo demás. Muchas gracias. Bueno, a ver, voy a intentar ser breve. Por supuesto, totalmente de acuerdo con las reivindicaciones de la plataforma de la Ley de Dependencia. O sea, es intolerable el desmantelamiento progresivo de la Ley de Dependencia y que dependa de la ideología política de una comunidad o de otra. O sea, eso es intolerable. Tiene que haber, por supuesto, un equilibrio territorial en esta ley, eso creo que estamos todos de acuerdo. Ya sabemos que al Partido Popular no le caracteriza la defensa de los servicios sociales, pero al Partido Socialista sí. Y esa es una de nuestras señas de identidad y que nadie nos va a quitar por nuestra trayectoria, por nuestros hechos, no solo por nuestras palabras, evidentemente. Sobre el tema de educación, yo soy profesora de la Facultad de Educación y quiero decir que para darle ese auge a la formación profesional hay que derogar la LOMCE. Yo sé que estamos hablando pues, de ir cambiando leyes cada 4 años, que no es positivo, pero la LOMCE lo que hace es bajar la categoría de la formación profesional y, desde luego, lo que no quiere es unirla con las universidades. Todo lo contrario, lo que quiere es que haya muchísimos menos alumnos universitarios, porque además lo dijo Ver directamente, no es que me lo estoy inventando, no quiere alumnos universitarios. Por lo tanto, quiere los que quiere, claro, evidentemente. Por lo tanto, esa idea que teníamos los socialistas de unir la formación profesional directamente con la universidad, pues la LOMCE la elimina. Por lo tanto, derogar la LOMCE sí o sí. Además, creo que una de las primeras cosas que debíamos hacer. Y con el tema del plan de la pobreza, por el tema de las entidades sociales, eras tú, sí que contempla esta coordinación con las entidades sociales, contempla un plan integral también de apoyo a las familias, por supuesto, y decirte que estoy totalmente de acuerdo en el que el Estado no hace nada con este tema. De hecho, fíjate, en Melilla, en los planes de empleo de delegación de gobierno, con el Partido Socialista había un presupuesto destinado a unos programas para ONG y entidades sociales, pues para, imagínate, la situación que tenemos en Melilla. Y eso con el Partido Popular se ha eliminado. Desde el Partido Socialista de Melilla lo hemos criticado constantemente, no se nos ha hecho ningún caso, pero lo seguimos criticando. Con el tema de la corrupción, ¿qué te voy a decir? De acuerdo al 100%, pero sí que es verdad que lo del desánimo depende mucho de nosotros. Mira, no solo de los que estamos ahora mismo en primera línea, depende mucho más de los que están en otras líneas, porque lo que yo digo, la gente me dice, claro, tú como eres candidata, pero depende mucho del boca a boca, y depende mucho del trabajo en barrios, y depende mucho de que tú te creas las políticas socialistas y se las cuentes al vecino, y es que es así.
Y yo creo que ese desánimo lo combatimos con el ánimo colectivo de todos los que creemos en el proyecto socialista, no solo de los que estamos ahora mismo en primera línea. Bueno, yo en línea chiquitita porque Melilla es muy chiquitilla, pero vamos. Entonces yo creo que es una labor de todos, no solo de los que estamos aquí y demás candidatos. Una labor de todos, una labor colectiva. Y yo creo que si lo hacemos, si vamos con ánimo, el ánimo se contagia, ¿vale? Eso ya era una teoría de Gandhi, eso no lo digo yo. Y si se contagia a uno, se contagia al otro. Y lo primero que tenemos que hacer es creernos lo que decimos. Si no lo creemos, yo creo que ganamos las elecciones, vamos, ya, del tirón. Mirad, compañeros, antes abrimos un turno de palabra absolutamente abierto. Por razones de proximidad, por mi espalda, se me quedó sin intervenir la portavoz de Melilla Acoge, ¿vale? Entonces, ella no se puede quedar sin intervenir. Hemos tenido estos días nuevamente, hace un día o dos, una barcaza que se fue con 6 personas que murieron. Ellos están allí y bueno, venga. Bueno, yo, por no extenderme, luego os doy todas las propuestas que tenemos por escrito, pero simplemente decir que en Melilla se está viviendo un drama con el tema de la inmigración, no solamente por lo que vivimos en Melilla, sino por lo que sabemos que está pasando, están pasando esas personas en los países de tránsito. La frontera, Melilla no se puede convertir en una frontera en sí. Los melillenses